fue emblema en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Kurt Vonnegut, siendo joven, fue alistado para la Segunda Guerra Mundial en el 1944, y tras formar parte del Batallón de Infantería 106 de Estados Unidos, lo mandaban en una suerte de exploración previa al terreno cuando llegaba la avanzada de los aliados. Kurt Vonnegut queda solo a la deriva en el frente enemigo en la Segunda Guerra Mundial y es capturado por los nazis. A partir de ahí lo trasladan a Dresde, que es una ciudad alemana que no tenía injerencia en cuanto a armamentística o a depósitos de armas, o que tuviera alguna peligrosidad para que los aliados los bombardearan. Y Kurt Vonnegut sobrevive al bombardeo de Dresde, que fue uno de los bombardeos más inútiles y más despiadados de la Segunda Guerra Mundial. Sí. La cifra que se estima más o menos en 50.000 y otros arriba de 50.000, donde desaparece casi toda la población, y Kurt Vonnegut es uno de los 7 prisioneros de guerra norteamericanos que sobrevive al bombardeo y sobrevive en un matadero de carnes que estaba en un subsuelo. Fruto de eso, de esa experiencia traumática de la guerra, sí. Después Vonnegut emerge y ve la ciudad destruida. Bueno, los nazis, él mismo contó que los nazis mismos, en un principio, cuando vieron la cantidad de cadáveres que había, le proponían a Vonnegut que cavaran las propias tumbas como estaba lleno de prisioneros de guerra, que cavaran las propias tumbas, y después decidieron que, como eran tantos los cadáveres, para que te des una idea, que con lanzallamas los quemaran. Lo que hicieron que fue dejar la ciudad literalmente en cenizas, y era una ciudad que tenía un fuerte polo cultural, Dresde. Bien. Entonces, siguió prisionero de guerra hasta que en el 45 los soviéticos lo rescatan a Vonnegut, vuelve a Estados Unidos, imagínate con los traumas, claro. Se pone a estudiar antropología en una universidad de Estados Unidos, escribe su primer novela en el 52, pero en el 59 publica esta obra maestra de la literatura estadounidense que se llama Matadero 5, y que da cuenta de esta experiencia de la guerra. ¿Por qué está calificado como una obra maestra? Pues yo estaba leyendo algunas referencias, digamos, una novela, tiene bastante de sátira, de drama. ¿Cómo la calificarías? Y a mí el estilo Vonnegut me gusta por lo siguiente, y por qué fue caracterizada por como una obra maestra. Porque la novela, cuando emergió, digamos, rompió con el esquema de novela tradicional, con el formato tradicional que nosotros vemos de novela norteamericana, como si fuera la narración en introducción, nudo y desenlace. Y Vonnegut, primero lo que pone acá es un personaje que está en la misma situación que estaba él, que se llama Billy, que estaba en el campo de batalla, que emerge del matadero y se encuentra con Dresde prendida a fuego, con toda la muerte a su alrededor. Incluso cuenta su experiencia cuando son llevados en los vagones de la muerte, o llevados como prisioneros de guerra. Pero Vonnegut introduce el tema de la ciencia ficción. Ajá. Él, para alivianar el tema, además de tener un humor corrosivo y de tener un tono cálido, que creo le queda a él para contar estas atrocidades de la guerra, él dice, esa lectura después fue hecha como que en realidad no eran viajeros del tiempo, sino que era la experiencia que tenían los soldados de quedar traumatizados en medio de la guerra, entonces hacían como esos pasajes en el tiempo. Bueno, lo que plantea Vonnegut es que él va constantemente corriéndose en el tiempo con esta novela, haciendo saltos temporales y diciendo que esa ¿qué pasa? Pasa en forma permanente, para ir poniéndole colofón, pasa en forma permanente del pasado al presente, del presente al futuro. Sí, constantemente, y lo que nos hace ver es una noción de tiempo diferente. La obra lo que indaga es que el tiempo para Vonnegut en esa novela y en varios de sus temas, porque después trabaja el creador de la Segunda Guerra Mundial, espías nazis en Estados Unidos trabajando de doble agente. Bueno, es una persona que siguió indagando en su obra sobre la Segunda Guerra Mundial y los coletazos que dejó, y también una crítica al sistema americano. Es que la obra de Vonnegut, primero, introduce la ciencia ficción en un contexto así, y te recomiendo que lo leas para que veas, Luis, que el texto no es un texto que uno imagina de guerra convencional. Sí, tiene clima de guerra, cuenta las atrocidades de la guerra, pero por otro lado está escrito con un tono y con un sarcasmo que solo se le puede permitir
a una persona que lo vivió. Tal vez si la persona que lo escribió el libro hubiera escrito de esa forma... Quiere demostrar sí. que el tiempo es según como uno lo vive, como uno lo pase, en este caso como protagonista de un momento dramático para su historia individual y colectiva. ¿Una cosa así sería? Sí, así tal cual lo describiste, y además me parece que más allá de recomendarlo, yo recomiendo todas las novelas de Vonnegut, esta en particular, me parece que cada uno tiene que atravesar su experiencia de lectura porque puede encontrar ahí desde la historia, la ciencia ficción, procedimientos literarios, pero por sobre todo una manera diferente con la que nosotros vemos el tiempo. Okay. Entiendo, me gusta eso, me gusta eso. Claro, depende de cómo lo vivas el tiempo, digamos. Acá él vivió una experiencia, si bien es cierto, por lo que vos contás, no aparece él en primera persona, claramente es una especie de autobiografía, por decirlo de alguna manera. Está contando lo que él vivió y cómo fue manejando. Todos los textos claro. Transmite eso. Pero lo que es más interesante, Luis, es que él dice que la moral depende de nuestra percepción del tiempo. Él va haciendo saltos temporales hacia el presente y al futuro. Este libro fue escrito en el 69. Predijo los textos futuristas de alguna manera. ¿Vieron la película que está, por ejemplo, Volver al Futuro? Que habla de esto de modificar el presente en base a lo que vos hiciste si viajaste al pasado. Bueno, esto Vonnegut también lo plasma en la novela. Entonces es una novela de alguna forma también premonitoria. Y además, para mí, más allá de este texto particular, lo que me interesa mucho en Vonnegut, que abrió como una brecha en la literatura norteamericana de, digamos, utilizar los tópicos de la ciencia ficción cruzándolo con el realismo, es escaparle del formato convencional de hacer un texto lacrimógeno, emotivo. No sé, cuando leía la novela de él me acordaba de la película La vida es bella. No sé si la viste. Sí, claro. Bueno, viste que él, La vida es bella, la película, el director elige contar... las atrocidades de la guerra desde una mirada absolutamente diferente, sí. Claro, y esto me parece que dan la tecla con eso, así que se lo súper recomiendo. Para mí, digamos, me cambió la manera de escribir, de hacer literatura, porque yo, por ejemplo, cuando... Ponele punto final, ¿qué vas a contar? Qué difícil se va a poner esto. No pasa nada, Raúl. Gracias por la oportunidad. Dejo una pastillita para el final. Sí, claro. De todas las columnas, recomiendo que ingresen al Instagram de Pan Poesía, porque me gustaría que al final de cada columna tenemos una pastillita de algún proyecto local vinculado a la literatura. Por supuesto, es todo tuyo eso. Yo no solamente quiero hablar de los clásicos, de los modernos, de autores argentinos, norteamericanos, franceses, lo que sea. También quiero que haya un espacio, nos gustaría que haya un espacio para autores locales, obviamente. Para eso estás vos. Sí, Luis. Así que al final les recomiendo que ingresen al Instagram de Pan Poesía y fíjense que tiene un proyecto donde Gastón Vázquez, además de un gran escritor, es panadero. Pueden ingresar, ver sus poemas, comentarle, recomendarle.